espacio de entrevista nos acompaña esta mañana el ingeniero Jorge Martínez, subsecretario de Desempleados, para comentar un poco lo que va a ser la rendición de cuentas y sobre todo cómo se proyecta este 2016, cómo avanza este 2016 en torno a desarrollo y planificación, sobre todo a nivel de la región. Gracias por acompañarnos y bienvenido. El tema de la rendición de cuentas es una exigencia normativa presente en el país que busca que sea transparente la gestión de las autoridades. Dentro de la función que cumple Desempleados a nivel regional, ¿cuáles son los temas más importantes que se van a destacar? Muy buenos días, Fabricio, muchas gracias. Primero por la oportunidad de expresar este concepto importante, más que de una obligación legal, de un deber ético, ¿no? Quiero comenzar señalándole que el señor presidente de la República emitió un decreto para la función ejecutiva, recomendando que las instituciones procuren, en medio de las dificultades económicas, evitar gastos onerosos en términos de rendición de cuentas y, por tanto, más bien recurran a temas de las redes sociales, de los portales web. Así que en esta ocasión yo quiero más bien aprovechar para invitar a la comunidad a que ingrese a nuestra página web. Allí está ya nuestra rendición de cuentas y a partir de la misma nos puedan realizar todos los aportes ciudadanos. La idea es que no tendremos un acto por estas razones, en consideración obviamente a que digamos, hay una prohibición tácita de eventos que signifiquen costos, que tengan cantantes, que tengan amplificación, que signifiquen movilizaciones, sino más bien procurar que este sea un espacio que difunda lo trabajado y que pueda recoger más bien estos aportes. Nuestra rendición está ya en la web, esto es rendicioncuentas.semplades.gov.es. Así que es un documento el que está publicado. Listo, el del país. Entramos a un link de la zona 1 y obviamente encontramos todas las tareas y queremos que por favor nos ayuden, y muchas gracias, Fabricio y conciudadanos, por estos aportes. ¿Qué es lo más importante? Yo creo que el año 2015 ha sido un año complejo, difícil. Recordemos que a partir de marzo del 2015 comienza la caída de los precios del petróleo y por tanto ya el 2015 golpeó ostensiblemente la economía en términos de los ingresos y de la crisis internacional. Sin embargo, vale la pena resaltar varios hechos. El 2015 es el año en el que cerramos la planificación en todos los gobiernos autónomos descentralizados, y esa, creo yo, sin lugar a dudas, es una importante noticia. Culminamos los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de las parroquias. Esto quiere decir que por primera vez en el Ecuador, a diciembre del 2015, todos los niveles de gobierno tienen un plan de desarrollo, es decir, tienen una hoja de ruta en donde, como señala la metodología, se parte de un diagnóstico del territorio y se formulan, en definitiva, las visiones de desarrollo. Y estas tienen que articularse al Plan Nacional del Buen Vivir. Esto es bueno porque finalmente, después de la Constitución del 2008, que marca, a mi juicio, este Estado planificador, un Estado competencial en donde cada nivel de gobierno tiene que hacer lo que está determinado en la Constitución y en este caso particular en el COTAD, tenemos por primera vez planes de desarrollo. Esto significa además que, siendo en el caso de las parroquias un primer ejercicio, permitirá que podamos hacia el futuro actuar de manera más ordenada, las inversiones puedan ser mejor canalizadas y por lo tanto logremos lo que nos interesa a todos. Se logró eso a todo nivel, en todos los municipios, en todos los gobiernos parroquiales. En la zona 1 tenemos un 86% de cumplimiento. Hay que reconocer que hay GATS que aún tienen dificultades, algunos han atravesado dificultades históricas. Todos conocemos el problema de Muisne, por ejemplo. Allí ha habido casos graves de destitución de autoridades, hasta la desaparición de un alcalde electo. Esto significa, por ejemplo, que en algunas parroquias, en algunos GATS... existe retraso, pero el porcentaje es 85%. 85%, que digamos es un tema muy importante para que hayamos culminado el 2015. Creo que un segundo tema importante, Fabricio y conciudadanos, es que también este fue el año en donde hemos consolidado la planificación binacional. Recordemos que en el mes de diciembre el presidente Santos y el presidente Correa tuvieron el gabinete binacional en la ciudad de Cali, como continuidad al que se desarrolló en el 2014 en Río Verde Esmeraldas. Hoy tenemos un plan binacional, es decir, un plan que establece no solo declaraciones de buena vecindad, establece metas, objetivos en las zonas fronterizas. En este caso, la zona 1 coincide con la delimitación del plan y en el caso colombiano pues está el departamento de Nariño y Putumayo. Por lo tanto,
El plan está, digamos, en marcha. Hemos revisado ya indicadores del mismo plan, cómo van las metas, cómo se van cumpliendo, pero además hemos creado la estructura del Fondo Binacional. Tenemos un Fondo Binacional, están los estatutos del Fondo Binacional, está la metodología de asignación de proyectos para en el futuro inmediato poder aplicar lo que podría ser financiamiento para obras binacionales Ecuador-Colombia. Esto es muy importante. Estamos cerrando en el tema binacional la posibilidad de que la CAF, esta banca multilateral, sea la que administre el fondo, porque obviamente tiene particularidades el ser recursos binacionales. Esta es una primera experiencia. Hay que resaltar que el tema del plan binacional es la única experiencia en América Latina. No hay un plan en América Latina de estas condiciones, ni entre Brasil y Argentina, ni entre Chile y Perú. Es decir, esta es una primera experiencia que además ha sido incluso reconocida en términos de UNASUR como una experiencia importante de vecindad. Y en ese tema, sobre todo, se va a evidenciar si ya se ha logrado equiparar el nivel de cumplimiento, porque en una primera evaluación se estableció que mientras Ecuador había cumplido con gran parte de los compromisos, Colombia iba un poco rezagada dentro de ese proceso. ¿Se va a poder evidenciar esa situación? Y si realmente Colombia también ya empezó a equiparar el tema de cumplimientos a este plan binacional. Sin lugar a dudas, un dato interesante que usted señala, Fabricio, es que además vamos a empezar a costear los servicios. Es decir, porque no es menos cierto que obviamente el desarrollo de nuestra inversión pública en actividades de servicio a la comunidad en la zona fronteriza, sin pretender obviamente ofender a nuestros vecinos, ha tenido mayores intervenciones. Es decir, nosotros tenemos una infraestructura importante en San Lorenzo, en Tulcán, en las líneas fronterizas, en Sucumbíos, en La Guardia. Y obviamente generamos una prestación de servicios. Fíjese usted que en el hospital de Tulcán atendemos un 16% de colombianos. Eso atiende el hospital de Tulcán. Y hoy estamos trabajando ya en una metodología de cuantificación, es decir, de cuánto le cuesta al Estado ecuatoriano prestar esos servicios, de tal forma que en el escenario de esta relación binacional exista, para poner un término, una compensación de lo que significa esto y por lo tanto haya una reciprocidad. Tenemos temas muy interesantes en el tema binacional, en materia de salud, de educación, de interconexión eléctrica. Ya proveemos energía a algunos sectores independientes de los negocios de venta a comunidades en la zona fronteriza. Entonces, creo que es un importante año en términos de resultado en la relación binacional. Luego creo que hay que pasar a un tema que es central, a la inversión. El 2015, con todas las dificultades que señalamos, significó 711 millones de dólares de inversión en la zona. Es decir, sabemos que hay dos importantes proyectos estratégicos que están en la zona y que, digamos, inciden en la inversión. El uno es Coca-Cola Sinclair. En ese llevamos una inversión de 240 millones de dólares aproximadamente, y de igual forma el tema de Yacha y la Ciudad del Conocimiento. Pero 715 millones, ya como he señalado, con un problema de precios de barril de petróleo, han sido, digamos, importantes. Ahí se debe evidenciar un poco, sin embargo, desde cuándo empieza a afectar el tema de cumplimiento presupuestario, luego del inicio prácticamente de esta situación que vive a nivel mundial, dentro del presupuesto que estaba proyectado en el 2015. Recuerde usted que incluso iniciamos con un PAI de 8.500 millones, fuimos haciendo varios ajustes a lo largo del año, tuvimos 2 ajustes. Nosotros habíamos iniciado la zona con 850 millones de dólares y finalmente, cuando hablo de 711 millones de dólares, hablo de la inversión ya comprobada en el SIGEF desde el Ministerio de Finanzas. Una inversión efectiva. Efectivamente, es decir, realizada. Es inversión hecha, ya desembolsada desde el Ministerio de Finanzas, y creo que en todo caso es una cifra importante en términos de las dificultades que he señalado que hemos tenido. Esto, sin lugar a dudas, obedece a un conjunto de obra pública que ha venido desarrollándose con todos los problemas existentes. Es decir, todos conocemos que hay hospitales que han estado en marcha, centros de salud, centros infantiles del buen vivir, unidades de policía comunitaria, escuelas del milenio, inversión en infraestructura vial, en fin, en una serie de compromisos. Quizás hay que resaltar también que desde otra de nuestras áreas trabajamos en el tema del seguimiento a la desconcentración. Es decir, ¿qué es esto? ¿Cómo el Estado va acercándose al ciudadano? ¿Cómo vamos cumpliendo estos objetivos de la Constitución,
de los distritos, de los circuitos, cómo las instituciones más importantes van cumpliendo este objetivo. Es decir, en dónde está más débil o menos débil la desconcentración. Quizás es lo que no ha avanzado con la rapidez que se esperaba, que se exigía dentro del proceso. Sí, y valoramos porque tenemos que reconocer, además que somos un gobierno que nos autocriticamos, qué sectores avanzan más rápidamente. Es indiscutible que la desconcentración en el tema del Ministerio del Interior o de seguridad en la unidad de policía comunitaria, claro, llegamos hasta niveles subcircuitales, es decir, cada UPC es sin lugar a dudas una relación de la política de seguridad del Estado. Avanzamos obviamente en temas como los del Ministerio de Inclusión Económica y Social, tenemos direcciones zonales, direcciones distritales. En el tema de educación de igual forma, las escuelas del Milenio son, digamos, parte de toda esta estrategia de ir ubicando además no solo la infraestructura, sino todo lo que significa la concepción del diseño y la evaluación de la política pública en materia de educación. En salud también hemos avanzado. Hay otras en las que tenemos dificultades, pero creo que al final hemos revisado cerca de 32 instituciones, es decir, porque esto es parte de la función de las EMPLADES, mirar esas instituciones, ver la calidad de la política pública y obviamente reportar un conjunto de alertas. Otro tema importante que vale la pena comentar es que fue el año del diálogo. Recordemos que el 2015 fue el año en el que trabajamos el diálogo ciudadano. En la zona tuvimos cerca de 8.000 participantes entre representantes de distintos sectores sociales, empresariales, barriales, comunitarios, aportando, digamos, a los debates que tiene el país. Y recordemos varias veces que aquí mismo señalamos, este fue un proceso importante de retroalimentación de varias dificultades de la política pública. A veces este no es un tema de infraestructura. La gente puede estar complacida con la existencia de un hospital, de una infraestructura de salud adecuada, pero claro, también tenemos observaciones y reclamos a cómo se presta ese servicio. Y eso nos sirve también para que obviamente podamos desarrollar los correctivos. Entonces, diría yo que el 2015 en términos del trabajo ha sido fructífero. Hemos señalado la inversión, esto es obra pública, esto es generación de empleo, esto es redistribución de riqueza, es inversión en la zona. Además hemos podido trabajar en temas de capacitación, de acompañamiento. Estamos permanentemente asistiendo a los gobiernos autónomos descentralizados en los temas de la formulación de sus planes de desarrollo. Entregamos los insumos necesarios para toda esa política de planificación. Facilitamos la ortofotografía, que es en definitiva la fotografía del territorio, la información censal, para que cada uno de los GATS pueda usar esos insumos, profundizar sus diagnósticos y finalmente proponer planes y propuestas para la construcción del futuro de cada una de sus entidades. Y una vez que la ciudadanía pueda conocer a profundidad este documento, donde asumo que más detalladamente está explicado todo lo que se ha destacado dentro de los ejes de transparencia de la gestión, ¿cómo puede la ciudadanía participar en la retroalimentación? Porque así exige la normativa, que no solamente se puede evidenciar lo que se ha hecho, lo que no se ha podido hacer, sino que la ciudadanía pueda generar ese proceso de retroalimentación. ¿Cómo lo puede hacer? Pues ingresando a este espacio que hemos señalado, rendicioncuentas.semplades.gov.es, zona 1, tiene acceso a todas las zonas del país y obviamente hacernos todos los comentarios que consideren necesarios, todas las recomendaciones. Vamos a tener abierto, me parece, hasta la siguiente semana, es los tiempos que están establecidos, y retroalimentaremos ese documento para cumplir con, obviamente, la entrega del mismo a las instancias legales correspondientes. Temas interesantes, la invitación a la ciudadanía a que participe en esos procesos de rendición de cuentas, no solamente escuchando, observando la exposición de quienes lo hacen, sino también generando esos procesos de retroalimentación que son fundamentales para realmente construir procesos de participación ciudadana y consolidar los procesos de desarrollo en nuestro país. Agradecemos al ingeniero Jorge Martínez, subsecretario de SEMPLADES, su presencia esta mañana. Una pausa, seguimos con más invitados.